Amigos, ¿está cerca el fin del mundo? Jesús dijo, nadie sabe la hora ni el día del fin, solo mi Padre. Mateo capítulo 24, versículo 36. Entonces, ¿no se puede saber en qué momento llegará Jesucristo por segunda vez? ¿Implicando el fin de este mundo pervertido por el pecado? Nadie sabe no significa que nadie sabrá. La fecha exacta nadie sabrá porque ésta está sujeta a cambio según el comportamiento de los pecadores del mundo, como lo vemos en el ejemplo de los ninivitas, que lograron en base a su arrepentimiento y penitencias que Dios no hiciera caer fuego sobre ellos según lo había profetizado el profeta Jonás. Manifestando que Dios es piadoso, y no está presto para destruir las vidas de los seres humanos pues son su creación. Dios es misericordioso. En cambio sobre los sodomitas que no mostraron a Dios arrepentimiento alguno, su grado de perversión, de hasta acostarse hombre con hombre como se hace con la mujer, e incluso dice la Escritura que desde los niños que ya estaban en edad de caminar y tenían conciencia del pecado, hasta los más viejos fueron a casa de Lot, para atacar a los ángeles de Dios. Lot intentó detener la ira furiosa del pueblo sodomita, pero el pueblo no quiso entender de hacer el bien delante de Dios, entonces Dios los exterminó con fuego del cielo. Ni pequeños ni adultos se hallaron dignos de ser salvados por la gracia de Dios. No hubo arrepentimiento ni penitencias, por eso Dios no dejó vivo ni a un solo niño y ni a un solo adulto. Hoy en día ese lugar donde existió Sodoma es visitado y documentado en muchos videos en YouTube. Vaya a verlos, y vea que allí en ese lugar no hay vida desde hace 4000 años. No crece vida en ese lugar. Aún hoy en día, han utilizado tecnología para poder poblar esa región y no han podido. Señal que Dios ha maldecido ese lugar. Pero no por siempre permanecerá maldito y sin vida. El profeta Ezequiel profetizó que antes del fin de los tiempos, desde por debajo del templo de Jerusalén, correrían ríos de aguas vivas que sanearían el mar muerto, es decir, ese lugar de Sodoma que Dios maldijo a causa del pecado de aquellos seres humanos, ese lugar volvería a tener vida al fin de los tiempos. De manera que, amigos míos, hoy en este día que lees esto, esa profecía de Ezequiel se está cumpliendo. Ha llovido mucho en Jerusalén desde el año 2023, y hay aguas subterráneas que están llegando hasta el Mar Muerto donde una vez había una ciudad llamada Sodoma. Esas aguas están llevando peces vivos al Mar Muerto. Y aunque los peces aún no entran al Mar Muerto, los peces ya viven a escasos metros del Mar Muerto. Las aguas vivas de Jerusalén ya desde el 2023 empezaron el proceso de saneamiento de las aguas saladas del Mar Muerto. Tal como lo profetiza Ezequiel en el capítulo 47, versículos 8 y siguientes. Ezequiel también profetizó que al fin de los tiempos, las orillas del Mar Muerto abundarían de árboles frutales, como en el tiempo cuando Dios destruyó a Sodoma. Había dicho yo, que la maldición de Dios era que no crecería vida en ese lugar, sí, pero la maldición de Dios a ese lugar no era para siempre, sino que antes del fin de los tiempos, Dios permitiría que crezca de nuevo la vida allí, donde antes había muerte. Pues bien amigos, ya estamos al final de los tiempos, por eso se cumple la profecía de Ezequiel. Esa profecía que dice que habría árboles frutales allí donde no podía crecer ni un solo árbol aún utilizando tecnología. Dios ha retirado su maldición y gracias a unas semillas de dátiles que se encontraron en el lugar, se han sembrado y en el año 2021 se ha obtenido la primer cosecha de dátiles a orillas del Mar Muerto. Después de 4000 años de que no se podía cosechar nada a orillas del Mar Muerto, pero absolutamente nada, hoy se está cosechando cada año más en abundancia. Estas aguas vivas y estas cosechas profetizadas hace más de 4000 años son una enorme señal de alerta y de esperanza para la humanidad, señal de que estamos al borde del fin de esta civilización humana global. Volvamos al tema de por qué Dios exterminó a los sodomitas. Dios es amor. Pero Dios también es justicia. Y no permite nunca que un pueblo o la humanidad pase de una línea roja. Esa línea roja que los pueblos no deben traspasar, se llaman pecados que claman venganza sobre la tierra, pecados que gritan, venga a la tierra la justicia de Dios. Entonces, en Sodoma, solo Lot y su familia, que actuaban como personas justas, se hallaron dignos de ser salvados. Sabemos ya, que la fecha del fin del mundo está sujeta a cambio, en consideración de los justos que se hallen en el mundo. Cuando queden solo unos cuantos católicos justos sobre la tierra, Dios los apartará a un lugar especial donde el fuego de la ira de Dios no les haga daño. Pero el resto de personas sufrirán bajo el fuego caído del cielo, como sufrieron los sodomitas. Una vez que todo haya sido quemado,
Dios permitirá que de nuevo nazca nueva vida encima de las cenizas. Y los justos, los buenos cristianos y los buenos judíos de la época del Antiguo Testamento, recibirán la nueva tierra. Una pregunta, ¿se puede saber que el fuego del fin viene? Sí. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3, Dios nos dice que, si estamos atentos y vigilantes a los signos de los tiempos entonces. Sabrás a qué hora vendré, dice Dios. ¿Cómo nos enteramos qué señales hay que examinar? Nos enteramos a través de las profecías bíblicas y de las profecías de revelación privada aprobadas por la Iglesia Católica. Es vital examinar las profecías relevantes en la Iglesia. Aquí cabe una acción réproba de algunos miembros de la Iglesia, que en esta última etapa vive como si el don de la profecía que da el Espíritu Santo fuese algo maligno. Hay de los que llaman mal a lo que viene de Dios. Algunos miembros prominentes de la Iglesia reprochan y persiguen a los que profetizan en nombre de la Virgen María. Si bien es cierto que no es fácil predecir los días en que se darán los acontecimientos profetizados, y frecuentemente se ha caído en errores como por ejemplo, el hecho de creer que el fin de los tiempos es tan inminente, creer que sucederán de un día al otro, y se cae en el descuido de las tareas cotidianas como de hecho se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que algunos cristianos pensaban que era cuestión de días para que sucediera el fin del mundo. Y eso no está bien. No está bien pensar que de un día a otro sucederá el fin del mundo o fin de los tiempos. El tiempo del fin toma un largo proceso en el tiempo, amigos míos. Otro gran error a lo largo de la historia cristiana, siempre ha habido errores de decir que el fin del mundo sería en tal o cual fecha, sin embargo, no es culpa de las profecías en sí mismas que la gente caiga en error de predecir fechas. Nadie sabe ni sabrá de fechas. Se puede saber de etapas próximas o muy próximas pero no de fechas. Tampoco es error del Espíritu Santo inspirar profecías a algunos miembros de la Iglesia, el error es de los que no han sabido discernir las señales de los tiempos, el error es humano, pero no es error del Espíritu Santo. Y el hecho de que la Iglesia jerárquica tenga la tentación de relegar las profecías a un sótano oscuro, de renegar de las profecías que la Virgen revela a sus videntes, de caer en esa tentación de renegar de las profecías de la Virgen, sería entristecer al Espíritu Santo. Hermanos católicos, se tiene que volver a enseñar escatología al clero y a los seminaristas. Repito, no reneguemos de ningún don del Espíritu Santo. No seamos como el servidor malvado y negligente que dice mi Dios tarda en venir, no velaré por el pueblo, no enseñaré al pueblo, me pondré a beber con los borrachos, Mateo 24, 48 a 49. Por ejemplo, esas borracheras parroquianas y festivas que se celebran en los días de los santos patronos serán convertidas en días de dolor y luto. Sus mujeres hermosas serán afeadas y los jóvenes morirán de sed. Ver Amós 8, 10 a 13. ¿Ya estamos captando? Solo hay que darle su justa dimensión a las profecías. Su justa dimensión es que el conocimiento de las profecías dadas por el Espíritu Santo tienen que ser conocidas por los sacerdotes ministeriales y dadas a conocer al pueblo de Dios. Un ejemplo de entristecimiento al Espíritu Santo y una acción contra la amabilidad de la Virgen es lo que se hizo con las profecías de la Virgen de la Salet. Estas profecías de la Virgen de la Salet han sido desconocidas y por lo tanto desatendidas por la Iglesia Católica. El que escribe este artículo, yo mismo, desconocía su existencia hasta el año 2024. Y encontré las profecías de la Virgen de la Salet por casualidad. Miremos que, la Virgen ha tenido a bien avisarnos de circunstancias futuras relevantes para toda la Iglesia, y en el caso de su aparición en la Salet, amonesta muy fuerte a un grupo de sacerdotes de la Iglesia Católica, con la intención de salvarlos de las nefastas consecuencias de sus malas acciones, no obstante sus palabras proféticas que fueron puestas por escrito fueron intencionalmente desatendidas, escondidas en una caja metálica, selladas y arrojadas a un rincón de una biblioteca en el Vaticano. Fue hasta los años de 1990 que el sacerdote jesuita, Michel Corteville, encontró tal artefacto donde estaba escondido del público los documentos oficiales de la profecía de la Virgen de la Salete desde 1855. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que los sacerdotes católicos amonestados por la Virgen de la Salete, tuvieron algo que ver con la desaparición de estos documentos de la Virgen de la Salet. Cuando las palabras proféticas amonestan públicamente resultan en una gran molestia y humillación para las almas rebeldes. En lugar de cambiar la actitud y humillarse ante Dios, es más frecuente que los profetas sean asesinados por los que ostentan poderes y a veces el mismo pueblo de Dios se vuelve contra Dios y contra sus profetas.
Jesús mismo reprocha a Israel cuando en Mateo 23, versículos 37 a 39 dice, Jerusalén, Jerusalén, la que asesina a los profetas que Dios le envía. ¿Cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero tú lo impediste? He aquí que tu hogar, tu casa, quedará en desolación. Entonces, por este tipo de actitudes réprobas de algunos miembros del clero católico, de incluso ofender a la Santísima Madre de Dios, dice Dios en Oseas 4, 6 a 7, mi pueblo muere porque no conoce mi palabra, mi pueblo es destruido por el demonio porque el pueblo no conoce mis designios. Y a ustedes que han renegado de mis designios, yo Yahvé, los desecharé de mi sacerdocio. En las profecías de la Virgen de la Salet, ella menciona lo mismo que el profeta. Profetiza a los sacerdotes ministeriales que han descuidado el cuidado del rebaño de Dios, y como consecuencia, llegará el momento en que Dios los dejará que hagan lo que quieran, o sea la maldad. Pero, consecuencia de la maldad de este poderoso grupo de sacerdotes, Roma perderá el camino a Cristo, Roma marchará por el camino hacia los brazos del anticristo. Hermano, ¿no te parecen palabras muy fuertes estas? Como cristianos católicos que somos, ¿no nos pareciera algo imposible de que Dios permita que Roma cristiana se convierta en un futuro en una Roma anticristiana? ¿Crees que si Roma llegase a albergar al propio anticristo, significaría el fin de la Iglesia? Si el anticristo se llegase a encumbrar en la Iglesia en Roma, no significaría el fin de la Iglesia católica. Pues la Iglesia está fundada por Jesucristo y tiene la promesa que triunfará contra el demonio y contra el infierno. Dice Jesús en Mateo 16, versículo 18, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y he aquí que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Entonces, si el anticristo llegase a tomar Roma, no significa el fin de la iglesia, significa que la gran tribulación anunciada en Mateo capítulo 24, versículo 21 ha comenzado. Mateo 24 versículo 21, dice así. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haberla. Por eso, el siguiente paso de ese grupo de poderosos sacerdotes fue conspirar para que las palabras de la Virgen de la Salet fuesen arrojadas lejos de los oídos católicos. Para que la Iglesia no escuche y no conozca lo que Dios miraba que estaban haciendo esos malos sacerdotes. Dios permite a la Virgen que nos avise. Pero estos sacerdotes pudieron boicotear el mensaje del milagro de la aparición de la Virgen de la Salet de 1846 en Francia. Afortunadamente Dios hizo que la Iglesia aprobara en su momento esta aparición y estas profecías. Aunque después los malos sacerdotes las hayan escondido. Oremos por los sacerdotes. Especialmente por los que tienen más poder en la Iglesia. Pues son más tentados por la seducción del demonio. Recordemos que el demonio hasta a Cristo mismo tentó en el desierto. ¿Recuerdan? ¿Los sacerdotes rechazan las profecías marianas? Hay de todo en la viña de Dios. Pero nosotros basémonos en la Santa Escritura para discernir, quien es buen servidor de Dios está a favor del don de profecías dadas por el Espíritu Santo, Apocalipsis 19, 10. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Repito. Apocalipsis 19, 10 nos dice claramente que un buen cristiano es el que se sujeta al don de la profecía. Entonces, si vivimos en una iglesia que tiene dones de profecía, no vivamos en la iglesia como si la profecía no existiera. Ellas nos ayudan a estar vigilantes, despiertos para cuando venga el Señor. El hecho de estar escuchando te ayuda a estar despierto, a no dormirte. Si solo hay silencio te quedas dormido. Entonces, escucha la voz de los profetas porque es la voz de Dios. Si estás en tu cuarto a oscuras, la misma oscuridad te arrullará para que te quedes dormido. Fíjate lo que dice San Pedro en su segunda carta capítulo 1 versículo 19. Dice que las profecías son como una luz en la oscuridad que debes ver para que puedas estar vigilante. Y así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. Dios nos instruye a estar alertas a los signos de que el día del Señor estará cerca, Lucas capítulo 12, versículo 54. Es cristiano y es obligatorio estar atento al cumplimiento de las profecías. Según las Escrituras somos como perros guardianes que debemos alertar al pueblo cuando va a acontecer algo relevante, cuando existe una visión comprobada que viene de Dios.
Pero si no estamos vigilantes a las profecías de Dios, la misma palabra de Dios nos condenará diciéndonos perros inútiles. ¿No me creen? Escuchen Isaías 56, versículos 10 a 11, dice, sus vigilantes son ciegos, ninguno sabe nada, todos son perros mudos, no pueden ladrar, ven visiones y en vez de enseñarla al pueblo mejor se acuestan a dormir. Son perros tragones, no conocen llenura, y ni los pastores saben entender. Cada uno sigue su propio camino, cada cual, hasta el último, busca su provecho abusando de la gente y no buscan el provecho del pueblo de Dios. ¿Te gusta lo que escuchaste? Lo que pasa es que Dios es muy exigente. Hagamos un breve análisis de cómo actuaron los conocedores de Biblia y religiosos del tiempo de Cristo en relación al momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo acerca de la encarnación y nacimiento estaba en las profecías del Antiguo Testamento y, ¿cuántos sabios y eruditos de la Biblia se dieron cuenta del gran acontecimiento? Ningún estudioso de la Biblia, ningún conocedor de la Biblia de esa época supo que el Hijo de Dios estaba naciendo. ¿No es lastimoso eso? Solo los 3 reyes magos que eran paganos y no pertenecían al pueblo de Dios, y que no eran eruditos en Biblia, sino que por medio de los signos de los astros se dieron cuenta de que el gran acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios estaba en pleno proceso. Pero del antiguo pueblo de Dios ninguno estaba atendiendo a las profecías. Tuvieron los reyes paganos que congregar a los conocedores de las Sagradas Escrituras para que entonces sí, les dijeran según las profecías dónde nacería el Hijo de Dios. Los 3 reyes paganos estaban buscando a Jesús con tanto amor que hasta le llevaban regalos, oro, incienso y mirra. Pero, ningún religioso acompañó a los reyes para ver al Hijo de Dios. ¿Ya miraste? Qué horrible es, que gente que le sirve a Dios como religioso, no quiera ir a ver el nacimiento del Hijo único de Dios. Qué horrible es, que seamos bautizados, y poco nos importa asistir a misa, donde se nos da el sacratísimo y divino cuerpo de nuestro Señor. Ojalá nosotros cristianos, busquemos con tanto amor a Cristo, que como los reyes magos paganos también le llevemos regalos a nuestro Rey y Señor. Con respecto a los reyes magos que se guiaron por los astros para llegar a Jesús, señalo que Dios nos regala señales a través de la naturaleza como los astros, en este caso fue a través de la estrella de Belén, a Simón Pedro a través del sol del amanecer, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. En el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe las estrellas son un mapa para los paganos indígenas, no es que estén allí las estrellas al azar o en desorden. No se trata de astrología supersticiosa, sino de astronomía sagrada. En Salmos 19 versículo 2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento. Es Dios quien hace que las estrellas se desplacen. Por desgracia, Jesucristo no se equivoca cuando dice que en su segunda venida habrá la misma situación que hubo cuando el diluvio. Solo unos cuantos estarán atentos a las profecías de su segunda venida. Lo cual, implica que los pastores de la Iglesia habrán fallado estrepitosamente en su labor pastoral de guiar y enseñar a la Iglesia. Hermanos, lamento mucho criticar en esto a los sacerdotes católicos, pero es que si Jesucristo dice que a su llegada va a encontrar un mundo perdido semejante a como era el mundo cuando Dios borró a la humanidad de la tierra, en el tiempo de Noé, entonces está diciendo que la Iglesia católica en lugar de ir creciendo en número de fieles santos, ese número irá disminuyendo. Implica que los pastores de la Iglesia no están haciendo las cosas bien. Lo siento, pero es que la Virgen desde la Salette en 1846 nos viene avisando que hay grupos de sacerdotes que están haciendo labor satánica dentro de la Iglesia. Otra cosa es que te creas que eres buen cristiano por rechazar el mensaje de la Virgen. Es ilógico que un buen cristiano rechace a la Virgen. Un buen cristiano recibe el mensaje de la Virgen. ¿Te crees buen católico por no exigirle al cura que sea buen pastor cuando miras que el cura o la iglesia hace cambios a la misa para no dormir a la gente durante la misa? Amigos, la misa no es un show para ti, la misa no necesita tener cosas propias de un espectáculo para entretener a la gente. La misa es el santo sacrificio de Cristo para Dios Padre. Por eso la misa oficial de nuestro rito romano es en latín, es una misa para Dios, Dios sabe latín, tú no sabes latín. Dios sí sabe y la misa no es para que entiendas lo que dice el sacerdote a Dios Padre. Es el sacerdote ofreciendo a Dios Padre. No es el sacerdote ofreciendo sus palabras al pueblo. Es el sacerdote ofreciendo sus palabras a Dios Padre. Pero han cambiado eso para que tú entiendas lo que el sacerdote dice. En la misa tridentina, que es la misa oficial del rito latino, hay 2 actores, 1. Dios recibiendo.
2. El sacerdote en unidad con el pueblo ofreciendo. Como soy un perro que ladra para avisar, aviso ahora que la misa tridentina es la misa que más frutos de santidad ha tenido en la historia de la Iglesia. La misa tridentina tiene sus orígenes en la Iglesia primitiva. La misa tridentina es la que celebraron los santos. Pero hoy, el Papa Francisco en un libro que escribió, afirma que las personas que queremos y amamos la misa tridentina, la que se dice en latín, somos personas que tenemos trastornos psiquiátricos. Para el Papa Francisco, si yo me conformo con la misa actual significa que yo estoy bien de mi mente. Pero si yo lo que quiero es asistir a la misa tridentina, misa que es oficial de la Iglesia Católica desde los orígenes de la Iglesia, entonces el Papa me diagnostica que tengo enfermedad mental. A ver, una pregunta. Si los hijos tienen desórdenes mentales, es bueno, es santo, que el papá publique a los 4 vientos que sus hijos tienen problemas mentales. ¿Eso es lo que hace un padre amoroso y respetuoso? Claro que no, un padre amoroso y respetuoso no va a ridiculizar o a menospreciar a sus hijos delante de todo el mundo. Pues bien, el Papa Francisco es padre de la Iglesia, pero no es ni amoroso, ni es respetuoso con todos sus hijos. Solo es bueno y respetuoso con sus hijos predilectos. Pero con los otros hijos es malo su proceder. Entonces es correcto que la misa tridentina, siendo misa oficial desde antaño, sea catalogada como una misa para enfermos mentales. ¿O no será más bien que el Papa Francisco sea del grupo de sacerdotes que guían a la Iglesia por el camino del anticristo, como lo advierte la Virgen en su aparición en la Salete? Oremos por nuestra salvación y la salvación de los sacerdotes ministeriales de la Iglesia. Oremos muy en especial por nuestro Papa Francisco. Hermano, te pido que no malinterpretes mi mensaje, no creas que estoy diciendo que es inválida la misa ordinaria, la que se dice en español o en el idioma de tu país. No. La misa ordinaria es válida, se hace presente Jesucristo en la Eucaristía. Y tienes la obligación de asistir a misa los domingos y días de guardar. Lo único que quiero decir es que al haber 2 tipos de misas es imposible que no surjan comparaciones. Y la misa tridentina expresa mejor y más significativamente el misterio sacrificial de Cristo. Lo siento que yo haga comparaciones, pero es que es lo que hay desde que cambiaron cosas en la misa nueva sí es válida, pero es de origen reciente, en cambio la misa tridentina tiene su origen y tiende sus raíces desde hace más de 1500 años. La Santa Misa Tridentina es la que nutrió de santidad con su liturgia latina y romana a todos los santos. Por eso no me da vergüenza decir que pertenezco a la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica y romana. Aunque ya no se quiera ni mencionar que la Iglesia católica es romana. Entonces, repito, no estoy despreciando la misa nueva, solo estoy comparándola con la misa tridentina, que es la misa de siempre. Y amigos, perdónenme, pero comparar no es pecado. Cuando vas al supermercado comparas productos para ver cuál comprar. Cuando tienes muchas o muchos pretendientes vas a comparar para elegir uno o una. Entonces comparar, para elegir, no es pecado, amigos. Y si un sacerdote ministerial está escuchando este material, con humildad le voy a pedir que en el momento de la misa, cuando ofrece el cuerpo y la sangre de nuestro Señor a Dios Padre, suelte el micrófono, porque Dios Padre escucha perfectamente sus palabras. En ese momento Dios Padre no necesita bocinas o altoparlantes para escuchar. Suelta el micrófono, porque las palabras al ofrecer a Dios Padre el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tales palabras son para Dios Padre, son dirigidas a Dios Padre y no son palabras para el pueblo. Esas palabras no van dirigidas al pueblo. Entonces puedes sostener el cuerpo y la sangre con ambas manos y dejar el micrófono a un lado en ese momento de máxima sacralidad. Con esto concluyo esta larga charla, hermanos. Jesús, María y José, os doy mi corazón y mi alma. Jesús, María y José, aumentad nuestra fe.